A través de Prensa Radial estamos con la presencia del doctor Byron Zuquilanda. Él es asambleísta por los sectores internacionales. Estamos hablando de los ciudadanos que se encuentran en otras latitudes del planeta, pero es asambleísta de la República del Ecuador. Doctor, bienvenido a Prensa Radial. ¿Qué podemos hablar, doctor, en los actuales momentos cuando el presidente de la República nos convoca al pueblo ecuatoriano a una consulta popular? Esta consulta, estas preguntas, ¿van a enderezar lo que sería la estructura del republicanismo en el Ecuador o simplemente es un objetivo netamente político para modificar qué, señor doctor? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias a SR Radio por darme la oportunidad de dirigirme a la comunidad lojana. En efecto, la consulta popular es una medida de carácter político, ¿no? Es constitucional, sí, pero es justamente para que el presidente de la República afiance su popularidad, que la tiene al momento por la apertura de diálogo, por la mano extendida que le ha dado al pueblo ecuatoriano. Esperemos de que esto, que es una cosa, unas medidas parches, una consulta parche, llamémoslo así, venga, digamos, a enderezar un poco, a descorreizar el país, si lo llamamos así, a lo cual, como bloque de oposición, yo saludo democráticamente y optimista para que el pueblo ecuatoriano pueda rectificar en parte todo el desbarate jurídico, constitucional, político de los 10 años pasados del mal gobierno de la Revolución Ciudadana. Doctor, cuando habla usted de descorreizar el país, ¿estas preguntas podrán fundamentar aquello, señor doctor, o simplemente lo que nosotros advertimos, que no es tanto de descorreizar el país, sino quitar la Revolución Ciudadana dentro de la Constitución? Y si está dentro de la Constitución, doctor, con reformas no se lo hace. Así es, tenemos una constitución, la del 2008, que es una constitución muy admirable en el papel, pero que en la práctica no se ha dado nada, que ha sido manoseada las veces que ha querido, porque el pueblo lamentablemente se equivocó y le permitió al caballero que nos gobernó de meter la mano en la justicia y de hacer la constitución a su antojo y a su visceral forma de ser. Ahora con la consulta popular esperamos, y hubiéramos esperado también, que aparte de quitar la reelección indefinida, que se deroguen las enmiendas que fueron en diciembre del 2015. Esperábamos también de que se derogue la ley de comunicación, que tanto mal le ha hecho al país, que se ha coartado el derecho a libre expresión del pueblo ecuatoriano. Y esperábamos también que se afiance dentro del régimen económico la dolarización del país. Ahora, paralelo a la consulta popular, hay medidas económicas que son un pequeño alivio a la economía del país, que no van a rectificar la malavida economía o la dañada economía del pueblo ecuatoriano. Doctor, cuando hablamos del aspecto económico, cuando hablamos de la estructura del Estado ecuatoriano, yo advierto de sus palabras, el tema ya no es únicamente de 8 preguntas ni de 10 preguntas, el tema es de convocar a una asamblea constituyente para reestructurar correctamente lo que será la división de los poderes y también la institucionalidad del Estado fundamentado en el republicanismo. Así es, lamentablemente el gobierno pasado infló el aparato burocrático del país, distorsionó la independencia de poderes que debe existir en el gobierno ecuatoriano, creó 2 poderes políticos más, de los cuales el uno, el de participación ciudadana, que no es otra cosa que un gobierno obsecuente, una institución solapadora de todos los actos de corrupción que hay en el gobierno. En verdad, o sea, yo participo en lo que diga el pueblo ecuatoriano en la consulta popular, en las 7 preguntas. Si tenemos que llegar a una constituyente para restaurar la democracia en el Ecuador y configurar las instituciones del Estado, que haya independencia de poderes, yo estoy totalmente de acuerdo con que eso suceda. Nosotros tenemos que volver a ese gobierno republicano que tuvimos antes, de los 3 poderes, del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Los otros poderes, como son el electoral y el de participación ciudadana, tienen que estar bajo el poder judicial o bajo el poder ejecutivo o cualquier poder que sea, pero simplemente tratando de lo importante, independencia de poderes, respeto a la libertad de expresión, respeto al pensamiento de los ecuatorianos. Ahora, señor doctor, pero por ejemplo, con el tema de los casos de corrupción de Odebrecht, que es el 1% del 100% sobre lo que fue el anterior gobierno en el Ecuador, ¿por qué los poderes y también los organismos de control no pueden juzgar estos casos de corrupción, señor doctor? Porque las autoridades de control fueron designadas a imagen y semejanza de quienes las designaron, o sea, y de quienes fueron los inspiradores de este tipo de modelo político y social equivocado que nos gobernó en los últimos 10 años.
Acuérdese usted que todos los contralores, fiscales, procuradores, superintendentes, el séptimo, el quinto poder que se llama, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fueron puestos por la injerencia del presidente de la República para solapar todo lo que habían hecho, so pretexto de haber declarado al país en emergencia, para contratar directamente en donde se produce todo el atraco mayor que se ha dado en los 100 o 200 años de vida republicana. Entonces, doctor, pero cuando hablamos, por ejemplo, de estos organismos de control, ¿son de autoridades la característica de la autoridad o es que el organismo, la institución, es la que está mal confeccionada que nació en Montecristi, señor doctor? Lo que pasa es una cosa, o sea, que para poder cumplir con el cometido al cual se fijaron quienes hicieron la Revolución Ciudadana, los que se equivocaron en este proyecto político, tenían que poner gente manipulable, gente que puedan ponerla de izquierda a derecha o de frente o de atrás y poder hacer lo que les dio la gana en el poder. Se obvió a todos los gremios, a todas las instituciones, a los medios de comunicación, a las universidades, se obvió a todos los organismos representativos del país para que puedan dar ternas y poder designar a ecuatorianos probos, que hay muchísimos, que hay por millones en nuestro país. Se los hizo a un lado porque no eran obsecuentes solapadores de la política sin vergüenza del gobierno que pasó. Ahora, señor doctor, ¿qué es lo que se puede hacer dentro de la Asamblea para corregir estas anomalías que están provocando distorsiones en lo que es la conducción del Estado? Y las distorsiones son una de ellas. Por ejemplo, ¿cómo es que no se puede juzgar casos de corrupción tan visibles y latentes en el pueblo ecuatoriano y con esa información, por ejemplo, el ministro fiscal no pueda iniciar ni siquiera una indagación previa, peormente una acusación directamente hacia el vicepresidente de la República, doctor? El Código Orgánico Integral Penal, que es justamente hecho por ellos para su imagen y semejanza, en uno de los artículos dice que el fiscal tiene que pedir informe previo al contralor antes de acusar. Yo personalmente he presentado una reforma a ese artículo para que se derogue ese artículo y no se pide el informe previo, que el informe previo se pida para la contratación pública a Contraloría, no para asuntos de carácter judicial o para establecer un juicio o una responsabilidad penal contra un funcionario corrupto. Entonces, todas las leyes están hechas y están amarradas para los intereses personales y los intereses colectivos, entre minúsculos, de este grupo llamado Alianza País. Esperamos con la consulta popular empezar a desamarrar, a desentrabar todo este tipo de argucias, ¿no?, de mañoserías jurídicas que no hacen otra cosa que fomentar la corrupción. Acuérdese que los organismos de control fueron designados por un Consejo de Participación Ciudadana que no hace otra cosa que quitarle funciones y competencia a la Asamblea Nacional. Claro. Antes era la Asamblea Nacional previo a ternas, con personas representativas, con gente proba, con gente honesta, que se nombraban las autoridades de control. Ahora no. Ahora son obsecuentes, colaboradores, solapadores de los actos de corrupción del gobierno y que respondían a los intereses del amo, que por suerte ya vive en Europa y que esperemos que no vuelva un buen tiempo al Ecuador. Entonces, todas esas cosas así tenemos que cambiarlas. La forma de designar las autoridades de control, la forma de designar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, para que venga gente que responda a los intereses del país bajo las premisas de honestidad y bajo las premisas de capacidad en bien de nuestro colectivo. Doctor, desde el punto de vista político y también de ciudadano, ¿cómo se puede restablecer lo que sería el origen del parlamentarismo en el Ecuador? Restablecerlo con medidas, con leyes claras, con leyes que vayan a atender a la verdadera justicia que clamamos los ecuatorianos, el respeto a la libertad de expresión, el respeto y a la aplicación de las leyes como tiene que ser, no a los intereses personales de grupos políticos. Tenemos que tener una justicia imparcial, tenemos que tener unas normas claras, un Consejo Nacional Electoral que sea pulcro, que sea honesto, que respete la decisión mayoritaria del pueblo ecuatoriano. Cuando tengamos ese respeto, generemos confianza en el pueblo ecuatoriano y hagamos conciencia que necesitamos un cambio, vamos a recuperar a todas las instituciones ecuatorianas, empezando por el Parlamento ecuatoriano. Perfectamente, doctor. Muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial. A usted. Gracias. El doctor Byron Zuquilanda, a través de Prensa Radial, haciendo información del aspecto político nacional. Seguimos informando.